Vomu, lighting of the cauldron. Los saludos Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos. 8 personas han muerto y 12 quedaron heridas luego de que una camioneta los arrolló en una ciclovía en el barrio de Tribeca, muy cerca del World Trade Center, ubicado en el Bajo Manhattan, en Nueva York. El ataque, calificado como acto de terror por las autoridades neoyorquinas, ocurrió después de las 3 de la tarde, hora local. El sospechoso, que fue herido por la policía, ha sido identificado por la prensa estadounidense como Sayfullo Saipov, de 29 años y sería de Uzbekistán. Desde el 2010 vivía en la ciudad de Tampa, en Florida. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, acerca del ataque. Es un día muy doloroso en nuestra ciudad, una horrible tragedia en el lado oeste. Déjenme ser claro, basándome en la información que tenemos en este momento, esto fue un acto de terror, y un acto de terror particularmente cobarde dirigido contra civiles inocentes. Dirigido a personas que se dedican a sus vidas, que no tenían idea de lo que estaba a punto de golpearlos. En este momento, con base en la información que tenemos, sabemos de 8 personas inocentes que han perdido la vida. Y esto es lo que ha tuiteado el presidente de los Estados Unidos. No sé si lo tenemos ahí, el tuit del presidente de Estados Unidos. Ahí está: no debemos permitir que el ISIS regrese o entre a nuestro país después de derrocarlos en el Oriente Medio y en otras partes. Suficiente. Bueno, ¿qué podemos sacar en claro de lo que hasta ahora se sabe de este atentado, sobre todo con la identificación probablemente que viene de Uzbekistán, el autor del atentado? A ver, por un lado, recordemos que un vocero de ISIS en su momento dijo: atáquenlos donde los encuentren con cualquier medio, ¿no? Refiriéndose a ciudadanos de países que integraban la coalición estadounidense liderada por Estados Unidos, que bombardeaba blancos del Estado Islámico en Siria e Irak. Y en algún momento dice: con lo que encuentren, cuchillos, vehículos, atropéllenlos con sus vehículos. Entonces el modus operandi ya sugería la posibilidad de este tipo de inspiración. El alcalde de Nueva York dice que no hay indicios por ahora, pero es temprano en la investigación, de que esto sea de que este individuo sea parte de una organización. Dentro de lo aciago del escenario, eso sería al menos un consuelo, en el sentido de que si fuera parte de una organización, como fue el caso de los atentados en Barcelona y en general en Cataluña hace poco, tendrías el temor de que haya nuevos intentos de atentar contra blancos civiles. Si es un individuo que actuó de manera aislada, no tendríamos por qué temer eso. De hecho, sugiere la posibilidad de que no sea algo organizado, de que probablemente Manhattan sea... Nueva York es una de las ciudades mejor protegidas del mundo y Manhattan es la zona mejor protegida de Nueva York. Entonces, no es casual que este sea, si no me equivoco, el primer atentado terrorista con víctimas mortales desde el 11 de septiembre de 2001, precisamente por ese grado de seguridad. Eso parece compatible con la acción de un individuo que actuó de manera aislada, utilizando medios poco convencionales. Si hubiera intentado adquirir explosivos, era más fácil intentar rastrear. Y también puede ser difícil intentar rastrearlo porque a veces suelen ser lo que llaman ahora unas conversiones express. Sí, aunque él provenía de Uzbekistán, lo cual tiene un interés. Primero, Uzbekistán es un país de muy amplia mayoría musulmana, pero en donde ha habido y hay todavía un gobierno que tiene 2 características. Primero, es un aliado occidental. Estados Unidos incluso operó desde bases en Uzbekistán contra objetivos, primero del régimen talibán y luego contra unidades talibanes o el Estado Islámico en Afganistán.
Pero además de ser aliado de Estados Unidos, es una dictadura feroz con los islamistas, en particular con yihadistas. Entonces, cabe la posibilidad, estoy especulando porque todavía no tenemos información, de que si emigró recién en 2010 a Estados Unidos, ese tipo de antecedente haya pesado en su formación política, porque el Islam Karimov, el presidente vitalicio hasta que murió, incluso fue acusado en su momento en Uzbekistán de hervir vivos a sus opositores políticos, y buena parte de esos opositores eran islamistas. Entonces ese antecedente puede ser importante para explicar las motivaciones de este sujeto. Qué interesante saber que está vivo, por lo que se puede obtener información también. Bueno, vamos ahora a ver la información que trae el diario La Nación sobre las víctimas. Lamentablemente, ataque en Nueva York. La Cancillería argentina confirmó que hay argentinos entre los muertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que no precisó los nombres ni la cantidad de ciudadanos. También se informa de una víctima de nacionalidad belga. Seguimos. El destituido presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, descartó volver a España hasta que no se le brinden garantías judiciales. El expresidente de la Generalitat ha afirmado que seguirá trabajando desde Bruselas por la causa independentista y con miras a las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre, aunque algunos de sus consejeros regresaron a Barcelona. Carles Puigdemont no pedirá asilo en Bélgica, así lo aseguró desde Bruselas el propio líder independentista, a quien la justicia española acusa de los delitos de rebelión y sedición por la declaratoria de independencia de Cataluña. No estoy aquí para pedir asilo político, este no es un asunto belga, estoy en Bruselas como capital europea. No es un tema de política belga, no tiene relación. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad. Aunque no especificó cuánto tiempo permanecerá en la capital belga, Puigdemont, que se considera el presidente legítimo catalán, dijo esperar un proceso justo e independiente con separación de poderes como en otros países europeos. ¿Bajo qué condiciones puedo regresar a España? Estamos aquí en busca de garantías, que por el momento no nos las da España. ¿Han visto el último documento de la Fiscalía General? Eso no demuestra una voluntad de justicia, sino una voluntad de venganza. La presencia del destituido expresidente regional en Bruselas ha llevado al primer ministro belga Charles Michel a marcar distancia de la crisis catalana. En redes sociales, Michel precisó que Puigdemont y sus consejeros serán tratados como cualquier ciudadano europeo. Mientras tanto, el proceso contra los independentistas avanza. Este martes, la Audiencia Nacional de España aceptó la querella presentada por la Fiscalía contra Puigdemont y su gabinete. En total, 14 políticos catalanes que han sido citados a declarar entre jueves y viernes. Esta notificación se dio a conocer luego que el Pleno del Tribunal Constitucional suspendiera la declaración de independencia de Cataluña, aprobada el viernes pasado por el Parlamento, antes de que el gobierno central destituya al gobierno regional. Ahora, en medio de estas noticias que han habido sobre cuántos consejeros o exministros vendrían a ser catalanes, volvían a Barcelona, y si es que estaba Puigdemont entre ellos, que no lo está en Barcelona, en Bruselas todavía, ha aparecido una encuesta hecha en Barcelona que da unos puntos, en que ha aumentado hasta casi en 7 puntos la simpatía por los independentistas. ¿Eso qué puede significar si tienen mayoría en el Congreso en las elecciones del 21 de diciembre? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. De hecho, se la hace incluso el propio Puigdemont. Decía: yo estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones. La pregunta es si Mariano Rajoy está dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones, porque obviamente la pregunta fundamental es qué pasa si los independentistas no solo vuelven a tener mayoría en el Congreso, sino que obtienen por primera vez mayoría del voto popular, que no lo obtuvieron en las elecciones de 2015. Tienen 48% de los votos, pero más de la mitad de los congresistas, por un tema de sistema electoral, o sea, no por voto popular. Yo diría que la respuesta que... A ver,
no deseo ser Mariano Rajoy, pero si estuviera en los zapatos de Mariano Rajoy me fijaría en un detalle en las encuestas. Cuando se hace una encuesta Metroscopía, que es una empresa, digamos, seria de encuestas en España, cuando Metroscopía hace una encuesta, un dato interesante, la opción preferida por un grupo cercano a la mitad de la población no es ni el statu quo, o sea, el grado de autonomía con el que cuenta Cataluña ahora, que solo tendría 19%, ni la independencia, que solo tendría 29%. 46% de los catalanes querrían permanecer dentro de España con un grado de autonomía mayor al actual. O sea, ¿qué me indica eso como dirigente político? Que si quiero lanzar un torpedo bajo la línea de flotación al independentismo, debería anunciar antes de las elecciones el tipo de prerrogativas que estaría dispuesto a concederles bajo un nuevo estatuto de autonomía. De hecho, ya el PP había aceptado, a iniciativa del Partido Socialista, revisar en unos 6 meses la Constitución, precisamente para introducir, digamos, nuevas condiciones en materia de autonomías regionales. Bueno, yo empezaría a avanzar algunas ideas. El problema es que, claro, probablemente el Rajoy no tenga virtualmente credibilidad en buena parte de la población catalana, pero en todo caso eso es lo que haría si intentase evitar un triunfo independentista. O sea, hacer un trabajo político. Sí. El presidente de Estados Unidos tildó de mentiroso al ex asesor de su campaña que admitió haber mentido y ocultado información sobre la injerencia rusa. El Kremlin también se ha pronunciado deslindando las acusaciones de colusión en favor de Trump. La prensa lo interrogó, pero el presidente no ha querido responder a los medios sobre la investigación de la colusión rusa en su campaña, ni mucho menos recordar cuando llamó excelente tipo a George Papadopoulos, un ex asesor que se ha declarado culpable de mentir al FBI. Sin embargo, más temprano, a través de Twitter, Donald Trump repitió el mensaje que dio el abogado de Paul Manafort en la víspera sobre la inexistencia de una colusión con Rusia, y además llamó mentiroso a Papadopoulos. Por la tarde, la Casa Blanca atendió a la prensa y señaló que el rol que tuvo Papadopoulos en la campaña fue muy limitado. Él era un voluntario de la campaña, no era alguien que fuera un asesor principal como muchos de ustedes quieren señalar. Era alguien que desempeñaba un papel mínimo, si es que lo era, y formaba parte de un comité asesor voluntario. Desde Moscú, el canciller Sergei Lavrov ha tildado de fantasías las interferencias rusas en las elecciones europeas y estadounidenses. Sin una sola prueba, somos, como ustedes saben, acusados de entrometernos no solo en las elecciones de Estados Unidos, sino también en los estados europeos. Recientemente, hubo una acusación de que Moscú decidió qué ministro designar en Sudáfrica. En general, no hay límite para la fantasía. En esa misma línea, el Kremlin ha asegurado que los cargos contra Paul Manafort y Rick Gates no los involucran por interferencia en la política estadounidense. El portavoz Dmitry Peskov dijo que tampoco les gustaría participar en el proceso que puede alimentar el sentimiento de histeria antirrusa. Además, ha señalado que Moscú no está involucrada en este caso, que solo es un asunto interno de los Estados Unidos, pero que siguen con interés desde lejos. Por su parte, el diputado ucraniano Serhiy Leshchenko ha dicho que Kiev debería ayudar a la investigación del caso Manafort para garantizar que no haya cooperación entre Donald Trump y Vladimir Putin en un futuro. Leshchenko presentó el año pasado documentos que vinculaban a Manafort con el expresidente prorruso Viktor Yanukovych. A propósito de este tema, más de 126 millones de estadounidenses llegaron a ver a través de Facebook las 80.000 publicaciones de agentes rusos que intentaron influir con información sesgada o falsa en las elecciones presidenciales del 2016. Los responsables de esta compañía, así como de Twitter y de Google, comparecieron ante el Comité de Justicia de la Cámara Baja que investiga la injerencia rusa en las elecciones del año pasado. Según Facebook, la compañía Internet Research Agency, vinculada al Kremlin, fue la responsable de las publicaciones realizadas entre enero del 2015 y agosto del 2017. Bueno, al comienzo, cuando le preguntaron por ese tema, si había sido usada Facebook de alguna manera por la propaganda rusa, Zuckerberg contestó: es una locura, es una idea loca, ¿no? Pero ahora, después ha dicho que no, se rectificó, dijo no, hay que ver esto, hay que ver qué está pasando y tomar medidas. Claro, el tema es que cuál era un poco la defensa de Facebook, Twitter y YouTube. Primera cuestión, nosotros no proveemos información.
Nosotros proveemos la plataforma a través de la cual terceros proveen información. No, claro, no la proveemos nosotros. Segundo, claro, alguien te podría decir, pero si esos terceros utilizan esa plataforma para agraviar, o digamos, difamar, calumniar, alguna responsabilidad tienes, en tanto proveedor del medio a través del cual se comunican. Y si además lanzan campañas sistemáticas de noticias falsas, tú tampoco no eres totalmente inocente por eso. Según Amnistía Internacional, 104 países han abolido la pena de muerte de sus legislaciones. Del 2007 al 2017 fueron 14 los países que decidieron erradicar la pena capital, entre ellos Bolivia y la Argentina. El límite entre la venganza y el perdón puede ser muy delgado y así lo demostró Samer Ali-Neyad en 2014. La madre de familia iraní acudió a la ejecución de Balal Abdullah, quien había matado a su hijo de 18 años en una pelea callejera 7 años antes. Cuando la cabeza de Balal ya estaba en la soga esperando la hora final, la mujer se acercó y lo abofeteó. Para ella la ira se desvaneció, la sangre volvió a recorrer por sus venas. Perdonó al asesino de su hijo y el sentenciado a muerte pagó su culpa en la cárcel. La pena de muerte es el máximo castigo para un criminal y siempre plantea intensos debates respecto a su uso y al inalienable derecho a la vida. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2016, China fue el país que más personas ejecutó en comparación con el resto del mundo. Y si bien la cifra de muertes fue menor que en 2015, el número de ejecutados bajo la modalidad de pena de muerte superó las 1.030 personas. En total son 104 países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos. 7 países, incluido el Perú, aún lo tienen tipificado únicamente para delitos graves como los cometidos en épocas de guerra. Otros 30 países mantienen la pena de muerte en su legislación, pero llevan más de 10 años sin aplicarla. Y 57 países todavía la tienen en su código penal y la aplican cada año. Los 5 países que más personas ejecutan son China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, mientras que Estados Unidos por primera vez en 10 años ha dejado de estar entre los 5 primeros, bajando a la 7ª posición, con 32 condenas a muerte y 20 ejecuciones. Bueno, es un debate eterno, ¿no? Pero que parece que está ganando el lado del abolicionismo, ¿no? Pero está ganando porque hay pruebas contundentes en favor del abolicionismo. Por ejemplo, un artículo de un profesor de Harvard, Steven Pinker, junto con Andrew Mack, establece que entre 1945 y el año 2014 ha habido una disminución dramática en la tasa de homicidios a nivel mundial. Simultáneamente, el número de países que o han abolido la pena de muerte o no la aplican crecieron de 8 en 1945 a 140 en 2014. O sea, mientras menos países aplican la pena de muerte, menos homicidios hay en el mundo. O sea, en otras palabras, no parece que la pena de muerte sea necesaria para disminuir las tasas de homicidios. Entre los países desarrollados, por un amplio margen, el país que mayor tasa de homicidios tiene, Estados Unidos, es el país que más aplica la pena de muerte. Y un dato último, un artículo del 2009, justo pensaba escribir un artículo periodístico sobre esto y busqué información. El artículo se llama "Las ejecuciones disminuyen las tasas de homicidio, la visión de los principales criminólogos", de Michael Radelet y Tracy Lacock, de 2009. Conclusión: en síntesis, el consenso entre los criminólogos es que la pena de muerte no añade un efecto disuasorio significativo a una larga condena en prisión. O sea, lo que no logra una larga condena en prisión no lo logra la pena de muerte. Entonces, la corriente abolicionista está ganando no solo porque muchos consideran que es una pena inhumana, sino porque además no funciona, que es el argumento central de quienes la defienden. Y además quienes defienden la pena de muerte también dicen que no debe ser cruento al momento de la ejecución, pero es difícil de asegurarlo porque incluso claro, la inyección letal hemos visto casos en que no se ha llevado a cabo esa ejecución, en que ha agonizado. En que produce una agonía prolongada y dolorosa. Incluso no están vendiendo los medicamentos en algunos casos para hacer esa inyección letal. Sí, no, y además hay ejemplos como, digamos, primero es el tema de que es una pena irreversible, ¿no? Si alguien lo condenas a prisión de manera errónea, lo puedes liberar, pero si lo mataste ya no hay nada que hacer. Está en duda incluso la culpabilidad del monstruo llamado, o mal llamado monstruo Armendáriz, que ahora parece que no fueron las pruebas, no estaban. Homicidio, aparentemente, fue un atropello, ¿no? En fin, hay información abundante sobre esto.
Y como cada fin de mes, les presentamos el resumen de las noticias más importantes de los últimos 30 días al estilo de TV Perú Mundo. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia. Los inocentes no tienen por qué huir. Yo no lo hice, no lo voy a hacer. ¿En qué norma constitucional dice que alguien tiene que ir a presentarse a constituyente fraudulenta que nadie conoce? Sepamos ofrecer un gesto y dar una respuesta que esté a la altura de lo que esperan de nosotros todos los españoles. Muchas gracias. Son imágenes que nos llegan en vivo del ataque que está siendo tratado como atentado terrorista por las autoridades en Estados Unidos, el ataque en Nueva York. Y lo que ha dicho el gobernador Cuomo es: no hay una evidencia que apunte a que hay un complot o un esquema mayor. Hasta ahora eso es lo que se sabe. Eso es una buena noticia dentro de un panorama realmente trágico. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí la información. Gracias, Farid. Hasta mañana.